El día de hoy, como saben, vamos a hablar de lo que son las auditorías internas en los sistemas de gestión, o sea, cómo auditamos y de qué se trata este proceso. Okay. Primero que nada, pues vamos a saber, ¿para qué auditamos? Okay. La auditoría no es para encontrar dónde está algo mal exactamente, realmente no es el objetivo de la auditoría. El objetivo de la auditoría es asegurarnos de que estemos cumpliendo con el estándar que se ha seleccionado, que a lo mejor en algunos puntos se maneja como estándar o sistema de gestión, porque está basado esta presentación en ISO 19011 2018, que es la norma de directrices para auditorías en sistemas de gestión. ¿Qué tal? Entonces, habla de sistemas de gestión, no de sistema de gestión de calidad, no de sistema de gestión de inocuidad, no, de sistemas de gestión en general. De hecho, por ahí les comentaba que cuando tomen un curso que diga ISO 19011, no es que esté mal y es válido, y cualquier auditor o ustedes nada más por el simple hecho de saber si les genera la competencia para auditar. Cuando hablamos de un entrenamiento en auditoría interna ISO 9001 es porque es la misma norma 19000 enfocada específicamente en cuestiones de 9001. Yo en lo personal les sugiero que cuando tomen entrenamientos de este tipo sean en 19011, porque si ustedes manejan diferentes normas, eso les va a permitir demostrar competencia para todas las normas que ustedes manejen, ¿ok? Y tomar aparte la cuestión de los requisitos de la Entonces, les decía, el objetivo de hacer una auditoría es detectar, obviamente, incumplimientos y cumplimientos, es verificar qué tanto se está cumpliendo con un estándar, en este caso una norma ISO, ¿ok? Vamos a hablar de 9001. ¿Qué tanto se ha implementado? O sea, qué tanto se conoce y qué tanto se aplica todo lo que se ha diseñado de nuestro sistema de gestión. ¿Y qué tan eficaz es el sistema de gestión? Cuando hablamos de eficaz, León, cuando hablamos de eficaz, ¿cómo se llama? Hablamos qué tanto nos ayuda ese sistema de gestión que diseñamos y aplicamos en lograr los objetivos o la misma intención de la política de calidad, y objetivos de calidad y objetivos estratégicos, ¿ok? Ay, perdón, pero es que me tocó estar en León, de muchos años que no iba, fui a auditar, bueno, el que está en León, me tocó auditar una empresa de desechables muy, muy grande que está allá, la de Leoncito, ¿cómo se llama? Reima. Y el día que fui, me acuerdo que en la avenida estaba este estadio, y ese día, después de no sé cuántos años, que aparte acababa de subir en esa temporada el equipo de fútbol, a la primera división de León, y ese día me tocó estar el día de la final, el día que se hizo campeón de primera división. De segunda pasó a primera, y ese día me acuerdo que, y fue toda la noche que estuvieron pasando carros enfrente del hotel. ¿Ok? Pero bueno, entonces, pero sí, León muy bonito. Tiene un museo muy lindo de todo lo que es la parte de nuestra independencia, mucha historia por allá, de México, de la Nueva España. Bueno, ¿qué es la auditoría en sí? ¿Cómo vamos a manejar la parte de auditoría? La auditoría dice que es un proceso que debe ser sistemático, o sea, no es como que lo hago de una manera ahorita, luego vengo luego de otra forma, no, sino debe de tener una metodología que es repetible. Debe ser independiente, quiere decir que yo no debo de ser, por ejemplo, yo no me audito mi propio trabajo, o por ejemplo, yo no voy y audito el trabajo de mi jefe, por decir algo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se ve comprometida la imparcialidad de la auditoría, y pues se pierde toda esta parte. Ahora, también debemos de hacerlo documentado, quiere decir que debemos dejar evidencia de que se siguen todos los pasos necesarios para el cumplimiento de la auditoría. Debemos de obtener evidencias de la auditoría, y obtener es como documentarlas, ponerlas, se hizo esto. No quiere decir que de toda la auditoría voy a estar agarrando sacando copias. De hecho, en las externas no es obligación del auditado darle copias. Yo la verdad no me ha tocado, ni lo hago, ni me ha tocado como persona que recibe una auditoría que me pidan copias de documentos, salvo que haya tenido que hacer una revisión previa, mando algún documento electrónico o algún correo, pero en sitio no tienen por qué, porque se revisa y para eso se debe. Cuando dice que debemos de obtener estas evidencias es
tomar nota de la evidencia. Es en el departamento de compras se revisó ¿cómo se llama? La evaluación de los proveedores críticos y, bueno, de acuerdo al procedimiento fulano, anotar el nombre del procedimiento, si tiene código, un código, la revisión y todos los detalles relacionados a eso. Entonces, déjame quitarle el volumen a mi celular. Listo, ya le puse. No interrumpir, no estoy. Es más, vamos a ponerlo en modo avión para evitar cualquier cosa. Luego de repente, aunque tenga no interrumpirme, de repente se oyen las llamadas. Ok, entonces, deben de quedar muy bien documentado la evidencia de la auditoría para que en un momento dado, cuando se declare el hallazgo, sea rastreable, es decir, que sepamos exactamente cuál era el problema, dónde estaba. ¿Okay? Entonces, esas evidencias que tomemos se deben de evaluar de manera objetiva. ¿A qué se refiere con manera objetiva? No debo de cargarle lo que yo considero como auditor. ¿Okay? Ojo, porque luego como que los auditores de tercera parte a veces tienen esa. Yo aprendí, siendo auditor de tercera parte, que lo que yo me acuerdo de la norma no quiere decir que es lo que la norma está pidiendo. Lo que yo entienda de la norma no es exactamente lo que la norma está pidiendo. Entonces, me costaba mucho trabajo al principio que me aceptaran la redacción de mis no conformidades. La verdad es que ahí donde estuve, sí eran bastante estrictos con eso. Yo le decía, oye, pues yo he visto unos que redactan que están bien así, que si yo creo que, y entonces yo lo que hago es, y en general, casi siempre que voy a trabajar con una norma, tengo la norma una. O sea, yo sí soy de las que, a ver, dice, pero a lo mejor lo checo, porque a lo mejor yo creo que dice, entonces, de manera objetiva es que realmente sean hechos, no es lo que yo pienso, son hechos versus lo que dice la norma. Aquí como mi norma tiene experiencia, entonces yo hago todas mis anotaciones, aclaraciones. Entonces, yo lo tengo que ir contrastando contra la norma. Es eso, lo que dice la norma, no otra cosa. Entonces, ojo con esa parte. Y bueno, lo que les decía, el objetivo es determinar qué tanto se cumplen los criterios de auditoría. ¿Hasta dónde vamos con este nivel? Por ahí una de las cosas que, bueno, en global debemos de obtener de una auditoría y que debe ir en el informe, ya lo vamos a ver al final, dice es detectar todas esas oportunidades para mejorar, para eliminar debilidades o fortalecer o para las cuestiones de fallas del sistema de gestión. Y esto de debilidades o fallas puede ser del sistema de gestión y de los procesos que lo llevan, que no nada más tiene que ver con la norma. Todo lo que nosotros definamos en nuestro sistema de gestión adicional al cumplimiento de los requisitos de la norma, se vuelven un requisito que debemos de cumplir. Toda la cuestión de los requisitos de producto, requisitos del cliente, se vuelve algo que también debo de cumplir. ¿Ok? Entonces, sí se puede levantar una no conformidad con respecto a un incumplimiento, sabiendo que lo tienes que conectar al final con un punto de la norma. Todas las no conformidades de auditoría van a ir, o todos los hallazgos deben ir referenciados a un punto de la norma en cuestión. Ok. ¿Cuál es la característica de esta norma que les decía de auditoría y por la cual yo sugiero que sí cuando hagan ¿cómo se llama? Un curso, un entrenamiento, lo enfoquen a esa norma? Es, bueno, pues que son para todos los sistemas de gestión. Provee criterios bastante específicos con respecto a las competencias, al proceso de auditoría, a varios puntos que son relevantes. Es adaptable. Son deberías, o sea, son como sugerencias, son directrices. No me pueden auditar. A mí me tocó un auditor interno, que por cierto o sea, era el auditor líder, el responsable del sistema, y había una persona por ahí que le gustaba sentir que bueno, que se las sabía todas con los sistemas de gestión. Entonces, ok, si te lo sabes. Entonces, que pedía que dentro de las cosas que me evaluaba, decía, oye, pero es que, ¿dónde dice que cumples con es que yo no cumplo? ¿Por qué tienes aquí? Porque mi referencia de mis procesos de auditoría
sí considero la 19.011, pero no estoy obligada a cumplir todo, porque son directrices y no son auditables. Los únicos puntos auditables en el caso de las normas es del punto 4 al punto 10, el 1, 2 y 3 no son auditables. Y es lo que viene ahí en la norma y lo que yo haya definido en mi sistema de gestión. ¿Okay? En lo que yo diseñé. Entonces, por ahí, por si en algún caso es que la norma dice, ok, sí, pero son directrices, yo lo hago así. Entonces, mete algo que llaman riesgo de auditoría, que tiene que ver con la probabilidad o el nivel de certidumbre con respecto a cumplir los objetivos de auditoría. ¿Ok? Y bueno, mete también la parte de auditoría combinada, porque hay auditoría de sistemas de, ¿cómo se llama? Hay algunas que son integradas, combinadas, hay varios tipos de auditoría. Ahorita nos vamos a enfocar a la auditoría de un sistema, o sea, de una norma. ¿Qué es algo que nos maneja? Son los principios de la auditoría, lo que deberíamos de considerar en general, así como hay principios de los sistemas de gestión, también hay principios de auditoría. En este caso vamos a hablar del primer principio, que es integridad, que se enfoca en que cuando auditemos debemos mantenernos de manera profesional y ética, ¿ok? O sea, evitar, yo me acuerdo que la primera vez que yo audité, que fue en Reynosa, por cierto, como externo, lo primero que a mí me dijeron, o sea, independientemente de las cuestiones técnicas, fueron las cuestiones de integridad o de ética, ¿ok? De qué es lo que no debemos de hacer en una auditoría y pues esta cuestión como casi de valores, ¿no? ¿Por qué? Porque se pierde el objetivo de la auditoría. Lo que les decía, la presentación imparcial, que es cuando yo tengo un hallazgo, lo debo de declarar tal cual lo estoy encontrando, sin poner opiniones, sin querer usarlo para perjudicar a otras personas. No es el objetivo. El cuidado profesional es, bueno, que se apliquen los procesos de auditoría y que se utilicen también criterios técnicos adecuados a los procesos que estoy manejando. La confidencialidad, incluso dentro de la misma organización, aunque sea interna. Yo creo que si es interna, con más ganas debemos manejar esto de la confidencialidad, porque es muy feo. Ay, Querétaro es lindo también. Bueno, Hidalgo no conozco, pero sí. Es muy feo que yo vaya a auditar a alguien, ¿ok? Y que de repente yo llegue con otras personas y empiece a ventilar, no, hombre, es que fui con Pedrito y la verdad es que tiene sus registros, no, muy mal. No encontraba nada, o no, hombre, le falta todo. No, de esto, o sea, no. O sea, no, lo confidencial. Así no, así, cualquier parte que estamos perdiendo integridad e imparcialidad. Okay, con la cuestión de confidencialidad, aunque esto sea cierto, no debemos de estar difundiendo la información. ¿Por qué? Porque en las siguientes auditorías que tengamos, sobre todo hablando de internas, la gente no va a querer darles información. ¿Ok? Entonces, no. Así, si de verdad tenemos muchas ganas de contar algo, escribimos un diario, ya luego quemamos la hoja, no sé. ¿Ok? Entonces, incluso que esto también va a, les decía yo, a la cuestión de presentación imparcial. Independencia, ya se los comenté, no podemos estar auditando nuestro propio trabajo o de personas que de alguna manera queramos perjudicar o beneficiar. ¿Qué puede ser? Si tengo una relación estrecha con alguien, no se sugiere que audites. Obviamente mi propio trabajo, el de mi jefe o los jefes de mi jefe. Entonces, eso es bien importante que se analice a la hora de hacer la planeación de la auditoría. El enfoque basado en evidencia es, si no hay evidencia, no hay no conformidad. Así yo sepa que en ese, ¿cómo se llama? Que en esa área, que en ese proceso hay un problema por esto y esto. Si no logro encontrar la evidencia que lo demuestre, no puedo levantar una no conformidad. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer aquí? Dice, usar el método racional, o sea, ser muy de lógica y muy de sentido común y muy de evidencia, muy de hechos, hechos y documentos. Ok, y bueno, el enfoque basado en riesgos también, los riesgos y oportunidades de las auditorías.
Lo que les decía, qué riesgos hay en cuanto a no lograr los objetivos de auditoría y cómo voy a hacerle para disminuir esos riesgos y que mi auditoría realmente me dé el mejor resultado posible y que le agregue valor a la organización. Okay. ¿Quién puede auditar un sistema de gestión? El sistema de gestión puede ser auditado. Bueno, hay 3 tipos de auditoría para empezar. Las auditorías de primera parte, las de segunda, que se pueden basar nada más en la 19.011, y las de tercera parte, dice 11, pero ya está en la versión 18, tanto la 19.000 como la 17.021. ¿Ok? Ya están en la versión 18. Entonces, las de primera parte son las que hago yo a mi sistema. Incluso si yo contrato a alguien para que haga alguien externo, porque a lo mejor estoy empezando, yo no tengo gente que tenga la competencia, contrato a alguien que venga a hacerme mi auditoría interna y que a lo mejor hasta me desarrolle mis auditores, eso sigue siendo de primera parte. O sea, nosotros mismos, o sea, la primera parte nos auditamos. Luego están las de segunda parte, que son las que el cliente nos manda o nosotros le mandamos a nuestros proveedores. O sea, una segunda, ¿cómo se llama? Organización nos viene y nos evalúa. O nosotros evaluamos a una organización externa. Y las de tercera parte, que son las que vienen a ser los organismos de certificación y que son normalmente para emitir lo que son los certificados, ¿ok? Para que nos certifiquen un sistema de gestión. Y esas son las de tercera parte. Aparte de la 17.001 también se apegan a los procesos de 19.011, solo que en la 17.021 vienen criterios específicos de competencia y de formas de trabajo para la cuestión de las auditorías de certificación. Me había puesto aquí esta, es lo mismo. Okay. Bueno, vamos a empezar un poquito más a fondo con esto. Lo primero que deberíamos definir es cuáles son las competencias que necesitamos. Ok. Ahora, hay cuatro conceptos, diría que personas, pero no, porque el equipo auditor no es una persona, es un conjunto de personas, pero que nosotros deberíamos estar considerando en cuanto a su experiencia. La primera, pues, es el auditor, que es cualquier persona que vaya a realizar una actividad de auditoría. Entonces, ¿qué debemos de considerar con respecto a las competencias? En el caso de las personas, pues obviamente experiencia, más que laboral, que sí es laboral, pero es la experiencia que tengamos en los diferentes procesos. Debemos de conocer el proceso que vamos a auditar. De hecho, como auditor de tercera parte o de certificación, yo no puedo ir a auditar, por ejemplo, una automotriz como tal, si no he seguido un proceso de complementar esta competencia. ¿Por qué? Porque yo no he estado en ese sector. Sin embargo, por ejemplo, si de repente yo empiezo a apoyar a una empresa del sector automotriz a desarrollar su sistema de gestión y hacer algunos trabajos con ellos, eso automáticamente me va a generar competencia para poder ir a auditar un sistema de gestión del sector automotriz. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo auditar? Yo puedo auditar empresas de la industria del sector alimenticio, puedo auditar empresas de diseño, empresas del sector petrolero, casi todas, de embarcaciones, o sea, lo que es operación marina. Bueno, no sé yo, pero me han dado de alta en varios, son códigos, ¿ok? Varios códigos. Los auditores externos se clasifica su nivel de, los sectores para los cuales tienen competencia de acuerdo a códigos. Y esos códigos son replicables en los organismos, que ya por ahí en la de cómo certificar hemos hablado de eso, que cuando yo selecciono un organismo tengo que checar que ese organismo tenga acreditación por el código de mi sector, no nada más que tenga acreditación, porque puede estar acreditado para alimentos, pero no para automotriz. Puede estar certificado para, ¿cómo se llama? Para capacitación, pero a lo mejor no para el sector petrolero, y cositas así. Chequen eso. Y el auditor debe tener ese tipo de competencia, debe tener una formación o cursos, formación de auditor, formación en la norma en la que se va a realizar la auditoría y preferentemente experiencia en sistemas de gestión.
Si no, pues es más difícil y luego empezamos a pedir puras cosas que ni enriquecen al proceso ni enriquecen al sistema de gestión. ¿Okay? Por eso es necesario que tengamos experiencia en auditorías. Pero más allá de eso, deberíamos de tener ciertas características. Ciertas características personales que son muy importantes a la hora de realizar las auditorías. Entonces, como que, pues, ser objetivo, ser imparcial, ser, ¿cómo se llama? Ser objetivo, ser imparcial. Su comunicación debe ser clara, debe ser empático, ¿ok? Debe ser una persona que se maneje con cierta como prudencia, a lo mejor, que permita que las otras personas le den información. Hay varias cosas que nosotros deberíamos, ahorita en la entrevista creo que dije unos puntos importantes. Entonces, eso lo debemos de evaluar. Una persona, por ejemplo, que es conflictiva, que es chismosa, bueno, o sea, que le gusta compartir información, que esté chismosa y feo. Entonces, ya saben, por acá le decimos radio pasillo, ¿no? El radio pasillo, cosas así. Yo sugiero que no las pongan ahorita. Entonces, ¿por qué? Porque la gente se va a cerrar a darles información o les puede crear una barrera. Se genera una barrera si la personalidad y la competencia del auditor no son las adecuadas. Ahora, el auditor líder es una persona que debe tener las competencias. Un auditor adicionalmente debe de conocer todo el proceso de gestión de un programa de auditorías y sobre todo lo que es el llevar una auditoría, evaluar las no conformidades, tener un criterio para determinar qué aplica y qué no, poder tener esta habilidad de solución de conflictos, la gestión del liderazgo, ¿ok? El equipo auditor, bueno, el auditor líder en conjunto con varios auditores. Y aquí, ojo, la competencia, porque hay competencia para el equipo auditor. Entonces, todos deben de tener la competencia de auditorías, pero en la cuestión de los procesos o de algunas situaciones, se debe de complementar. Por ejemplo, a lo mejor hay gente dentro del equipo auditor que conoce del proceso operativo, hay gente que conoce el proceso administrativo, y eso va a complementar la competencia que se requiere para la auditoría en global. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Igual, si de repente yo sé que tengo que auditar en varias normas, si tengo auditores, por ejemplo, unos saben de 14, otros de 45, bueno, eso va a complementar que se evalúen todos ¿cómo se llama? Los requisitos de las diferentes normas. Por ejemplo, ¿qué haría yo? A lo mejor si tengo uno de 9,000, pues lo pondría a evaluar cuestiones como la aplicación de las acciones correctivas, no conformidades, cosas que son genéricas o gestión de la información. Se van a intercambiar también información que van a requerir unos u otros, pero bueno, el caso es que el equipo auditor debe tener en global la competencia necesaria para una auditoría específica. Si de repente mi equipo auditor o en una área yo tengo gente que, o sea, mi equipo auditor no tiene el conocimiento técnico, yo puedo apoyarme con alguien que se llama experto técnico. Esa persona, la única competencia necesaria que debe tener es que sepa de los procesos o de la que vamos nosotros a auditar. ¿Okay? Entonces, ese es nuestro experto técnico y serían como que las personas o los aspectos que debemos de cuidar sobre competencia. ¿Qué es lo que se va a evaluar con respecto a los auditores o qué es lo que vamos a evaluar? ¿Ok? Vamos a hacer una revisión de los registros del auditor, la competencia de este auditor, experiencia, habilidades, conocimiento, formación. Recibir retroalimentación directa del auditor. Esa puede ser una forma de evaluación de los auditores. No tienen que aplicar todas, pero sí deben de aplicar algunas para asegurarse que su auditor está cumpliendo con la competencia o el equipo de auditores. Retroalimentación tanto directa de él como puede ser de otras personas que hayan auditado o que hayan sido compañeros de él en auditorías. Entrevista con la persona, observación de cómo realiza auditorías, hacer un examen de una prueba o algo, evaluar, una evaluación escrita, para no llevar al examen, que ya no se usa casi. Y una revisión posterior a las auditorías de cómo se ha comportado, qué información generó, todo esto, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se van a evaluar los auditores. ¿Cómo vamos a mantener y mejorar la competencia de los auditores? Hay que cuidar la parte de cuando necesitamos
incrementar esa competencia, por ejemplo, cuando cambian las necesidades de la persona o la organización. ¿Okay? Tenemos nuevos procesos, nuevos requerimientos. De repente yo tengo un equipo auditorio y tenía 9,000, pero ahora quiero meter 45. Pero a lo mejor no quiero, ¿cómo se llama? No quiero meter más gente a mis procesos de auditoría, o quiero habilitar a los auditores que ya tengo para que también conozcan de ese sistema. Bueno, en eso serían los casos. Que sería también el otro, las normas pertinentes, incluyendo documentos de orientación. O sea, deben de estar actualizados en todas las normas o todos los estándares aplicables para poder auditar. No sé, yo antes decía que hay industrias con un alto nivel de cumplimiento normativo, pero ahora creo que ya casi todas están teniendo mucho cumplimiento normativo. En el caso de seguridad y de ambiental, el cumplimiento normativo por cada país es bastante estricto y amplio, cada vez más amplio. Entonces deben de estar actualizados. Y si algo cambia y necesitan, ya sea que la conozcan o una capacitación formal, esta debe de proveerse. Aquí voy a aprovechar para hacer un comentario. Dice, desarrollen las técnicas de auditoría, incluyendo el uso de tecnología. Ahorita por las condiciones de la pandemia, que tenemos que mantener la distancia social, que en México la estamos conociendo como sana distancia. La misma IAF, la IAF es la International Accreditation Forum, que es la encargada de gestionar a todas estas entidades, sí, a todas las entidades de acreditación, que son las que a su vez gestionan a los organismos de certificación que emiten los certificados, valga la redundancia. La IAF, en conjunto con ISO, le dieron así como que velocidad a un lineamiento para la cuestión de auditorías remotas, porque pues todos o muchos están en el proceso de recibir sus auditorías de seguimiento o recibir su auditoría de certificación. Pero ¿qué pasa si de repente ahorita pues las empresas a veces mandan a la gente la mayor cantidad de gente que puedan a la distancia social, los que estén en su casa, salgan poco? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo a mi gente en un solo lugar? O incluso que por cómo está mi sistema, pues tengo gente que ya, por ejemplo, donde yo estaba, teníamos gente haciendo home office desde antes. ¿Okay? No tenían, tienen ellos, yo ya no. Entonces, ellos generan este lineamiento que salió hace como 2 semanas, donde se contempla la cuestión de las auditorías a distancia y donde se dan lineamientos. Ahora, podemos recibir auditorías de tercera parte completamente a distancia. Yo considero que sí hay cosas que hay que evaluar en sitio, sin embargo, van a tener validez. Sí se va a poder, permítame tantito. Sí se va a poder recibir una auditoría completamente a distancia. Y ustedes como auditores internos, en caso de que lo sean o que se decidan por serlo, también pueden hacer auditorías a distancia. De hecho, en esa misma empresa donde les decía, yo realizaba unas auditorías a distancia. ¿Ok? Sobre todo cuando son de calidad, no es un poquito más fácil por la forma en la que estaba estructurada la empresa. Toda la operación estaba donde yo estaba. Los procesos que yo auditaba a distancia eran procesos más operativos. Entonces, lo hacía por medio de herramientas como esta. Entonces, nos veíamos ¿cómo se llama? Las evidencias las tienen electrónicas, las pueden compartir y se pueden estar viendo. Y la auditoría se va haciendo exactamente igual, nada más que en lugar de llegar a la oficina directamente de la persona, se hace así. ¿Qué pasa con las auditorías remotas que requieren, a lo mejor hacer una revisión? Lo que están considerando son como tipo videoconferencias y recorridos guiados por la persona responsable. Entonces, bueno, hay un lineamiento para esto. No es una norma obligatoria, pero la intención de los lineamientos que emite la IAF es para que los organismos de certificación, que yo creo que son una muy buena herramienta para todos, pero bueno, los organismos de certificación tengan lineamientos. Y normalmente dice, si el organismo de certificación lo está aceptando, pues ¿por qué no lo puedo aplicar yo? Sobre todo para las personas que a lo mejor tengan en proceso
esta parte de, ¿cómo se llama? Esta parte de realizar su auditoría interna y que dicen, oye, no la puedo hacer porque estamos en cuarentena, porque no viene todo el mundo. No, sí la pueden hacer y va a ser válido. Entonces, ¿qué sugiero? Pues obvio que tomen los registros igual que en una auditoría. O sea, ustedes van a tomar sus notas y todo, van a ver los registros. Si necesitan lo del recorrido, bueno, pues ahí coordínenlo. Y si no, bueno, pues lo ponen como una revisión así completa y váyanse a registro, ¿no? Entonces, sí, sí va a ser válido y el auditor debería aceptárselos porque, pues, de hecho, ellos lo van a hacer de esta forma. Dice aquí cambios en el sector en disciplinas es, bueno, cuando voy a pasar, hago una auditoría en el sector de alimentos, pero quiero pasar, lo que les decía, al sector automotriz. Debería yo de establecer cómo voy a hacer ¿cómo se llama? Si fuera el caso de que voy a cambiar de sectores, determinar cómo voy a mantener la competencia o a incrementar, cómo voy a desarrollar la competencia. Ya de sistemas no, porque ese lo tengo, sino referente a ese tipo de industria, ¿ok? Todo el sistema va a ser, o sea, cuando haces una auditoría remota, se audita todo. Lo que no puedes hacer es observar, pero auditas todo. Así que, porque todo, o sea, en lugar de que ¿cómo se llama? Den un registro en papel, te lo vas a ver de manera electrónica. Aquí es muy difícil en los sistemas donde hay mucho registro todavía en papel. Ahí sí va a ser más difícil, pero bueno, pues en algunos casos están pidiendo fotos o igual y escaneos, pero bueno, creo que más fácil una foto en el celular y eso se manda. Yo lo que haría en ese caso sería a lo mejor utilizar un sistema de este tipo y con un WhatsApp estar con la otra persona para que por el WhatsApp solo me envíen información que no esté digitalizada y que pueda mandármelo por medio de fotos. Eso haría yo, ¿ok? No dice ahí, pero bueno, les comparto igual el lineamiento está en inglés porque acaba de salir. Normalmente los que han hecho la traducción de todos los lineamientos español es Icontec, que es de Colombia. Entonces, bueno, los de Colombia saben bien a qué me refiero. De hecho, ellos traducen casi todas las normas y las aplican y demás. En Colombia es donde creo que hay más documentación, o han generado más documentación en español con respecto a los sistemas de gestión, lo que genera eso. Ok. Auditorías remotas. Por ahí tengo pendientes, pendiente información de mandar. Okay. En el caso de las auditorías remotas, vuelvo a comentar, es exactamente lo mismo. O sea, deben hacer exactamente igual. ¿Qué cosas no pueden hacer juntarse? ¿Qué cosas no van a poder hacer? Los recorridos. Auditar a lo mejor mientras están haciendo cosas o ver cosas. Pero de ahí en fuera deben de hacer todo. Pónganse de acuerdo con la cuestión de los sistemas. Si la gente no está habituada, si a lo mejor hay mucho chavorruco como yo o mayor que no maneja las tecnologías, pues sí hay que ver cómo le hacen llegar a lo mejor un video al correo o algo así de cómo utilizar, cómo instalar y cómo utilizar la herramienta que vayan a aplicar y enseñarles en un videito o algo todo el protocolo. Yo lo digo así porque pues está difícil que si no saben manejar las tecnologías, de repente pues quieran capacitarlos por medio de esa tecnología. Entonces, sí. Vamos a las etapas de la auditoría interna. Esas etapas exactamente es lo que vamos ahorita a revisar. Son 5 etapas. La primera es la programación. Y la programación se refiere a que vamos a hacer toda la programación de todas las auditorías que tengamos en un periodo de tiempo. Normalmente lo hacemos por años. Pero bueno, no tiene que ser por años. En ningún lado dice que por años. Dice planificar en periodos de tiempo.
cuándo vamos a hacer las auditorías, quién va a hacer con qué. Los preparativos para la ejecución de una auditoría específica del programa de auditorías, cómo se realiza esta ejecución, el reporte y las actividades de seguimiento. ¿Okay? Porque cuando tenemos el reporte, no termina ahí la auditoría termina hasta que se cierran las no conformidades de la auditoría o los hallazgos de la auditoría. ¿Ok? Ok. Bueno. Gestión del programa de auditorías. ¿Qué es lo que deberíamos de considerar con respecto a esto? Vamos a establecer cuáles son los roles, que ya vimos que hay 4, pero bueno, si ustedes determinan más, por ejemplo, todas las personas que estén involucradas en los procesos, que van a tener que estar directamente involucradas en el proceso de auditoría, en el programa, también deben de establecerlo. Y en el caso de la competencia, normalmente yo las competencias las defino desde el procedimiento de auditoría. Hay que tener un procedimiento de auditoría, la auditoría interna, que cumpla con todos los requerimientos de lo que es el punto de la norma. ¿Ok? Luego, hay que definir, y que miren que esa parte no la puse. Ahorita. 9, revisión, no. Ahorita vamos a ver. ¿Qué es lo que nos pide la norma con respecto a la auditoría? Porque estamos hablando del proceso de auditoría y por enfocarme al proceso no coloqué lo que son los requisitos. ¿Ok? ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que les decía es como que planificar esto del programa, es establecer, planificar, establecer, implementar y mantener el programa de auditoría. Debemos de poner en cada cuánto vamos a realizar la auditoría. Lo que les decía, ok, en un año vamos a hacer 2 auditorías y vamos a ponerlo una en enero y otra en junio. Pongan periodos más o menos, consideren del periodo en que aplican la auditoría, que les dé tiempo de cerrar las no conformidades y cualquier actividad de seguimiento adicional. Entonces, no vayan a poner auditorías al mismo cada 3 meses, porque no, mejor programenlo como seguimiento, pero no como auditoría adicional. Dense el espacio, no. Algo que desgasta mucho a la gente, a las organizaciones, es que de todo hacen auditoría. La mecha, así como de, hasta para uno, o sea, ya entre querer gestionar muchas auditorías y entre querer tener muchos papeles, pues ya como que a veces no hacemos lo que deberíamos de hacer como responsables de los sistemas de gestión, que es enfocarnos en ayudar, en cumplir, como se cumplen los requisitos de las normas, pero sobre todo en ayudar a la organización a que los procesos cumplan y además mejoren. Ese, bueno, será para mí el rol de una persona que es responsable del sistema de gestión. Ok. Lo que decía es que hay que, en este procedimiento, igual poner lo de definir los criterios de auditoría y cuál va a ser el alcance de la auditoría. No todas las auditorías tienen que ser iguales. Yo puedo decir, ok, para esta auditoría, en el programa sí pongan todos, en el programa un ciclo de auditoría, ok, que ustedes lo consideren en un año, por ejemplo, debe de cubrir todos los requerimientos, todos los procesos y todos los requisitos de la norma. Pero no las auditorías, puedes hacer auditorías pequeñas que digas, en esta auditoría voy a checar el punto 8 o voy a auditar estos procesos. O sea, y eso es el alcance. Los criterios es contra qué voy a auditar. Ok, les decía lo del establecer roles y competencias. ¿Cómo nos aseguramos? ¿Cómo nos pongan los mecanismos de cómo se aseguran? Luego he visto yo procedimientos que lo único que hacen es copiar los puntos de la norma. Lo ponen a lo mejor con otras palabras, pero definan el cómo. La norma me dice qué. Ustedes tienen que definir, cuando dice ahí, ponerle, ¿cómo se llama? La organización debe mantener la imparcialidad o, bueno, la cuestión de imparcialidad del proceso de auditoría. O sea, ustedes deben definir un criterio para hacerlo. No decir, ¿cómo? No, pues yo sí cumplo, ¿por qué? Porque soy imparcial. Ajá, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo te aseguras? Entonces, y esto aplica para todos los requisitos de la norma. Cuando pongan algo, pongan el cómo. La norma casi siempre te dice qué. Entonces, yo me acuerdo que luego decían, es que hicimos nuestro manual.
Y leías el manual y solo habían copiado la norma, cuando era obligatorio. Solo habían copiado la norma. Entonces, como que ese no era el objetivo de tener un manual. Yo creo que por eso lo eliminaron, porque así pues nadie lo usa como es. Y el objetivo del manual era definir cómo ibas a cumplir con todos los requisitos que te marcaba la norma. Y en ningún lado decía que debe tener la estructura de la norma, ¿ok? Pero bueno. Entonces, lo mismo aquí cuando hagan su procedimiento de auditorías, pongan el cómo. ¿Cómo van a informar a la alta dirección de los resultados de la auditoría? Asegurar que se realicen las correcciones y las acciones necesarias para corregir cualquier desviación que se detecte en la auditoría interna. Y cómo se va a conservar la información documentada relativa a la auditoría interna. Estos puntos que les acabo de decir son obligatorios, vienen en la norma. ¿Okay? Entonces, durante el proceso que vamos a ver están implícitos todos. ¿Okay? Por eso les decía, la competencia de los responsables puede ir en el mismo, ¿cómo se llama? Del detalle de la competencia puede ir definido en el procedimiento. Nada más en el programa yo lo que hago es poner el rol y ya con eso lo puedo contrastar en mi procedimiento y con los registros. Acuérdense que hay que tener registros de la competencia de los auditores. La extensión del programa, lo que decía, tiempo, la profundidad de cada auditoría, las áreas que se van a auditar. Si vamos a necesitar recursos adicionales, que pues necesito ¿cómo se llama? Por ejemplo, son varios sitios. Pues voy a necesitar trasladarme, viáticos, que hay unos nuevos procesos, pues necesito recursos para capacitación. Hay que asegurarnos, pues obviamente, de ir cumpliendo con ese programa de auditoría. Normalmente yo sugiero difundan para confirmación, que cualquier retroalimentación, y ya una vez que ustedes tengan esa confirmación de la gente, que ya sepan qué es lo que tienen que hacer, pues ya ir dando seguimiento para asegurarnos de cumplir con cada auditoría que está establecida en el programa y cuando no podamos documentar o hacer las adecuaciones necesarias de estos cambios. ¿Qué cuestiones pudieran ir en este programa, por ejemplo? La cuestión es, le decían, lo de recursos, la cuestión de competencia, de necesidades de capacitación que nos permitan cumplir con los objetivos del programa de auditoría. Y ahí entraría lo que están preguntando de que si esto va acentuado en la planeación o en el programa. Obviamente seguimiento y bueno, revisión y mejora por lo que comentaba, cualquier cambio que pudiese haber, ahí lo tenemos que dejar también establecido. Ok. Por ejemplo, dice, el programa de auditoría son acuerdos para un conjunto de una o más auditorías planificadas en un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. El programa de auditoría tiene un objetivo general. Cuando yo hago una auditoría específica del programa, debería de contemplar o todo el objetivo o parte del objetivo. ¿Sí? Pero debo de estar siempre enfocadas. Mis auditorías deben de estar alineadas con el objetivo general del programa. Este es un pequeño ejemplo muy sencillo, ¿ok? Y es una forma de hacerlo. Puedo hacerlo como en un tipo project, puedo hacerlo de muchas maneras, pero aquí está, es en qué mes, qué va a ser el proceso de auditoría, los procesos de auditar, los auditores. Por ejemplo, aquí yo voy todos son auditores. Yo debería asegurarme que si esta persona que va a auditar en junio, los criterios son los puntos de la norma que le van a aplicar. Va a auditar, por ejemplo, producción y montaje, y estos auditores deberían de tener la competencia con respecto a la norma, con respecto a auditorías y con respecto a los procesos. Sin embargo, no deben de ser parte del proceso, porque entonces ya perdemos parcialidad. Y aquí dice quiénes van a ser auditados para que las personas sepan que se les van a auditar. Ahorita pueden colocar esta parte incluso y pueden poner presenciales, cómo va a ser, ¿ok? De repente hay empresas donde está yendo parte de la gente y otra no, o sea, a lo mejor ahí pudieran poner también eso. Ya hicimos nuestro programa de auditoría, ya lo difundimos, ya le estamos, bueno, vamos a tener que darle seguimiento.
Entonces vamos ahora sí a ejecutar una de las auditorías de nuestro programa. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues debemos prepararnos. Las actividades de preparación, aquí son 4 las que puse. Vamos a empezar por la revisión documental. Obviamente aquí en esta revisión documental es asegurarnos de la parte del sistema de gestión, de la norma, de las cuestiones técnicas, de toda esa parte interna y ver qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a incluir para esa auditoría. La revisión documental importante incluyan resultados de auditorías previas, no conformidades, oportunidades de mejora, todo eso, quejas del cliente, y pregúntenle a la dirección o pregúntanos qué cosas quieren que revisen para saber si va bien o encontrarle cuestiones de mejora especiales. O si hay algún objetivo en específico que quieran alcanzar. De repente puede haber un proyecto de dirección que puede ser desarrollar nuevos mercados. Y para eso necesitan asegurarse de ciertas cosas que durante la auditoría pudieran verificarse. Entonces es muy válido que ustedes le digan a su cliente principal, el cliente principal de la auditoría es la dirección. Entonces, a su cliente principal, decirlo ya, vamos a hacer la auditoría, eso es lo que estamos considerando, estamos viendo esto, ¿qué otra información sería de interés para la organización o para tomar decisiones? Porque recuerden que hay que informar esto a la dirección. Que aquí es lo que le dice revisión de auditorías anteriores. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que las no conformidades, los hallazgos que tuvieron anteriormente, les haya dado un seguimiento y se hayan eliminado las causas, que ya no tengamos ese problema, que las acciones correctivas hayan sido efectivas. ¿Qué otra cosa deberíamos estar considerando? Lo que les decía, los problemas que se dan en el día a día también para poder analizar y platicar con la gente e identificar, pues, dónde está el problema, qué es lo que está pasando. Si el cliente ha tenido quejas, también es, bueno, ¿por qué nos han pasado? Todo eso es información relevante. Vamos a elaborar un plan de auditoría, que ahorita vamos a ver un poquito más. Y bueno, la parte de la revisión, de las listas de verificación, que yo no entendía para qué servían hasta que me dediqué a auditar como tercera parte. Ok. ¿Qué es el plan de auditoría? Ahí. El plan de auditoría va a ser un documento normalmente donde vamos a describir las actividades y los detalles para una auditoría. Es donde vamos a decirle al auditado, ahí tenemos que poner el objetivo de la auditoría, criterios, las personas que van a auditar, las fechas en las que se van a auditar. Y los criterios pongan así, es contra la norma, contra el sistema, contra estas y estas, contra normatividad, contra los requisitos del cliente, ¿contra qué? Siempre va de cajones 9000, bueno, en este caso la norma, 9001 y el sistema de gestión, los documentos que conforman el sistema de gestión. Esos son los criterios y en base a eso podemos definir no conformidades. Cuando encontramos un requisito técnico, yo no levanto la no conformidad por un incumplimiento del requisito técnico. O sea, el incumplimiento no dice se incumplió en los requisitos el punto fulano. Normalmente lo ponemos como un punto de la norma, donde, por ejemplo, dice que nosotros debemos cumplir los requisitos del cliente, por decir algo. Entonces, si yo identifico que hay una desviación, una queja o algo que no está cumpliendo con los requisitos del cliente, documento como evidencia el incumplimiento del requisito. Sí pongo a qué se refiere el requisito, pero la no conformidad va a ir enfocada al sistema de gestión, es decir, a el punto de la norma donde dice que hay que cumplir con esos requisitos. Entonces, igual en la parte de la normatividad, ¿ok? Como requisito de producto a veces puede ser. Ok. ¿Qué otra cosa pongo en mi plan de auditoría? Voy a poner ya una agenda donde voy a poner lo que voy a auditar. Por ejemplo, ¿quién lo va a auditar? ¿Cuándo lo voy a auditar? La secuencia, las horas. Por ejemplo, aquí viene reunión de apertura. Este es de una agenda de auditoría de seguimiento de certificación, o sea, de un organismo de tercera parte. Por eso viene ahí, dice, verificación y cierre de hallazgos identificados en la auditoría anterior. ¿Ok?
Yo casi siempre cuando hago auditoría de tercera parte, lo hago primero. Lo primero que audito es el sistema de gestión. ¿Por qué? Porque me da la oportunidad de conocer cómo está diseñado el sistema de gestión. Ok. Y en base a eso yo puedo ir evaluando en los diferentes procesos que se esté cumpliendo, ¿no? Si está concordando esto que vi del sistema de gestión con todo lo que pasa posteriormente. Luego, entonces, después de eso, yo audito todos los procesos y al final dejo a la dirección. ¿Por qué? Esa es mi lógica y es la forma en la que yo como que desarrollé mis cosas de sistema, de auditoría. Porque así me permite, ya conocí lo del sistema, ya vi si todo el mundo lo aplica y cuál es su situación de proceso. Y cuando llego con el director, con la parte de dirección, voy a saber si realmente está llevando un monitoreo, un control, conoce lo que pasa en su sistema, conoce de las no conformidades, de los problemas y qué está haciendo al respecto. La auditoría normalmente, que cuando haces la auditoría a la dirección, son de las más cortas. Salvo que de repente se alarguen porque empieza a platicar otras cosas que pueden adecuarse. Entonces, bueno, eso es lo que veríamos. Lista de verificación. ¿Para qué nos sirven las listas? Las listas nos sirven para asegurarnos de que se cumple con todo y, o sea, y si algo se nos está pasando, pues recordarlo. Cuando hagan la lista de verificación, yo sugiero que la hagan por los puntos de las normas, los criterios y traten de hacer preguntas. Eviten preguntar exactamente como viene en la norma porque la gente no entiende. Si a veces a nosotros, como responsables de los sistemas, nos pasan una pregunta muy de la norma, muy como que nada más me están preguntando el requisito, de repente así como que te puedes quedar medio, ¿qué onda? ¿Dónde lo tengo? ¿Cómo está? En cambio, si yo lo pongo de otra manera, por ejemplo, voy a agarrar aquí un ejemplo del 8. Así como que la organización cuida la propiedad del cliente y de los proveedores. Pues es una pregunta, así está más o menos el punto de la norma. Pero yo lo que diría es cómo se aseguran aquí que la propiedad o, por ejemplo, cosas que les dé el cliente, incluyendo información, se resguarda de una manera adecuada, que no va a sufrir daños o pérdidas. Ajá. Okay. ¿Qué hacen cuando algo, o sea, hagan preguntas humanas, ¿no? O sea, porque si es así, la gente luego no entiende y como auditor, tanto de tercera parte como interno, tienes la responsabilidad de asegurarte que el auditado está entendiendo lo que tú le estás preguntando. ¿Por qué es importante eso? Porque si no entienden o no te contestan, te dicen, no, no lo tengo, igual no creen que no lo tienen porque no lo están entendiendo, y luego vas a encontrar, o te empiezan a sacar cosas que ni son, y eso te va a derivar en que vas a empezar a tener hallazgos que no son. Esto te va a generar riesgos, ¿ok? Que veíamos al principio, riesgos de auditorías, que tus no conformidades pues, no van a ser, o tus hallazgos no van a ser reales hallazgos, porque no lograste tener una comunicación adecuada con el auditado. Entonces, es tu obligación, no es obligación del auditado entenderte. La obligación del auditado es darte la información y contestarte. La responsabilidad, la obligación es del auditor. Por eso se te desarrollan las competencias y por eso hay que seleccionar personas que tengan esa habilidad de comunicar. Entonces, las listas de verificación son una herramienta y no es un cuestionario que voy a hacer. Oye, ¿cómo dice? Y no, o sea, no va por ahí porque entonces se vuelve un ejercicio robótico, digamos. Sirve porque de repente igual y checas y vas viendo que hayas verificado lo más importante. Pónganse notas, personalicen la lista de verificación, no las dejen tostadas, nada más es la norma copiada en Excel, no sé, o en Word, pero con cuadritos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Se describe los requisitos que debe verificar y lo plantea en forma de preguntas de humano, por favor. Ya hicimos nuestro preparativo, ya tenemos nuestro plan, nuestra lista, ya nos reunimos como equipo de auditor, ok, ya definimos los alcances, clarifiquen, repasen el proceso de auditoría con sus auditores, sobre todo cuando no están tan involucrados o no se hacen tan a menudo.
repasen esa parte, si es necesario, repasen su procedimiento de auditoría interna, ¿ok? Y entonces ya vamos a proceder a hacer la auditoría. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues la reunión de apertura. Esta reunión de apertura es para repasar la agenda, ¿sí? Pero también para explicarle al auditado. En las de tercera parte yo los usaba casi como terapia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a la gente, sobre todo cuando son de tercera parte, pero incluidas las internas, a la gente la estresa mucho oír la palabra auditoría. Entonces, la palabra auditoría estresa a la gente, así como que sienten que van a ser evaluados en su desempeño, en su trabajo, que en parte sí, pero no. Lo que estamos evaluando es el sistema. Algo que yo normalmente le digo a la gente, sobre todo cuando voy de tercera parte, es, aquí eso es muy simple, ¿sí? Porque no se estrese. No se estrese, o sea, aquí no va a pasar nada malo, o sea, está haciendo su chamba, sí, ok. Si el señor de calidad o el señor del sistema le ha dicho cosas y usted no las ha hecho, bueno, ahí sí estreses un poquito. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que pasa? Pues que lo arreglan y ya, ¿ok? Pero, si usted, pues, hace lo que hace, pero lo hace así como dice que es que no entiendo, que entiende, pero bueno, si su actividad la está realizando de la manera que sabe hacerla y no lo hace diferente porque el sistema no le ha dicho que hay otra forma de hacerlo, bueno, eso ya no es problema de usted, le digo, es del sistema, porque no ha hecho la comunicación, no ha hecho la difusión, ¿ok? O del responsable del proceso, digo, no todo es del sistema, también el responsable del proceso, ¿ok? Entonces, traten de utilizar esa reunión de apertura para clarificar, no se va a evaluar el trabajo, se va a evaluar el sistema, la aplicación de los procedimientos, el cumplimiento de las normas y el nivel de implementación. Y lo único que va a pasar es que de los hallazgos se va a trabajar para mejorar. Para que ustedes puedan tener un acceso a la información y las respuestas sean relajadas. No es un interrogatorio, la auditoría no es un interrogatorio, es un intercambio de información y de verdad puede ser, a mí me gusta y puede ser muy relajada, muy tranquila, siempre y cuando ese sea también el nivel de cultura. Si estás en una empresa donde la gente que la encuentran la regañan, o sea, hay gente que la encuentra en una no conformidad en las internas y la regañan, y si es en la externa, peor, pues chéquenlo, ¿no? O sea, traten de hablar con alta dirección para que no se maneje ese nivel de estrés con la gente, porque si no, van a esconder información que puede ser valiosa para ayudar a mejorar los procesos, ¿ok? Y establezcan mejor otro tipo u otras razones de estarle haciendo el seguimiento como más férreo, digamos, a las personas, pero no tanto por las auditorías. Y si es que hay una auditoría, hay un examen. Si no, dice de repente así como de, a ver, y es que, pero ¿y por qué no tienes esto? O sea, a ver, es que aquí dice, ¿y por qué no lo hiciste? Sí, además, y luego si es la interna, o sea, no vayan a hacer esto, ¿eh? Oye, ¿tienes el registro de las evaluaciones de tus proveedores? Ah, pues de 10, no sé, te sacan 5, ¿no? Espérame, y no lo encuentro. O sea, si ya sabías que iba a ser la auditoría, ¿por qué no tienes tu información a mano? No, ojo, no anoten y no le digan a la gente, aclaren también eso, si van a hacer anotas, no solo se anota lo malo, bueno, no digan malo, los hallazgos negativos, o sea, los incumplimientos, también se anota los cumplimientos y clarifiquen cuando van a anotar algo que sea incumplimiento, también digan eso en la reunión de apertura, yo lo sugiero mucho. Cuando tenga yo un hallazgo, te lo voy a informar, porque eso también creo que tranquiliza mucho a la gente. Sí, yo anoto porque tengo que hacer un reporte donde diga, ok, revisé esto otro, pongo los formatos y demás. No todo lo que se escribe es un hallazgo de incumplimiento. Cuando vaya a haber un hallazgo de incumplimiento, yo te lo voy a informar. En ningún momento voy a hacer un hallazgo, me voy a ir de aquí de auditarte y a la hora del cierre voy a decir, estuve con Pedro en producción y tiene todas estas no conformidades. Eso no lo hagan, por favor, no lo hagan. No es secreto. Porque a lo mejor si ustedes le informan a la gente, igual y tiene oportunidad
de darles información en ese momento, decir, ah, es que eso que me estás poniendo, sí, ¿sabes qué? Sí, sí lo tengo, mira, aquí esto o aquello. Entonces, si les decía, no le hagan eso de, ay, o sea, ya sabías que había auditoría, o, oye, Pedrito, o sea, si ya te había dicho que iba a haber la auditoría y que tenías que actualizar eso, ¿por qué no lo actualizaste? Ese no es momento, ¿ok? Para regañar a la gente porque ustedes le dijeron que hiciera algo y no lo hicieron. Ese no es el momento. En ese momento ustedes no son el responsable del sistema de gestión. En ese momento ustedes son auditores. ¿Ok? Entonces, por favor, no. Parte de la reunión de apertura, además de clarificar esto, aclaren lo de la confidencialidad. La reunión de apertura es un momento también para dar confianza, para explicarle a la gente de qué se trata la auditoría, cuál es el objetivo, los criterios, pero también para generar confianza y lo que comentan, para hacer adecuaciones en un momento dado si las operaciones requieren algún cambio, se realicen, tanto en la interna como en la externa. ¿Okay? Mientras nos mantengamos dentro del mismo tiempo, no hay problema. Y bueno, si hay alguna cuestión más de una situación de causas mayores, pues usted tendrá que ajustar, ¿no? Ok. Entonces ahí eso sí es importante, ¿no? Ahorita vamos a ver la parte de la evaluación. Sigue la parte de la recolección. La recolección de evidencia objetiva es la auditoría ya, la ejecución de la auditoría en el sitio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir con la gente. Yo lo que siempre hago es preguntar, ¿dónde tienes más información? Porque luego interna igual o externa es, si quiere aquí vengo y, ok, ¿dónde tienes tu información? Tú puedes mostrarme toda la información de tus procesos estando aquí porque lo tienes en tu computadora, adelante. Pero si no, vamos a tu lugar. ¿Por qué? Porque si no, ojo, luego es la técnica de auditor, para auditor externo es, hay aquí, pero luego todo lo tengo en otro lado y entonces voy y vengo y estoy tratando de alargar para hacer tiempo. Entonces, normalmente eso siempre lo pongo. Si tu información no está aquí, vamos a donde esté tu información. ¿Por qué? Para hacerlo más ágil. Entonces, vamos a hacer esa parte. En el caso de que sea remota, pues bueno, ahí sí no, o sea, en la reunión de apertura se les comenta y ya se hace la, Ay, sí, eso es una muy mala práctica, no deberían, no deben dar, no, a veces no podemos dar el nivel del hallazgo, ¿ok? Normalmente yo lo que digo es, mira, durante la auditoría, a veces no lo hago en el momento, pero al final de que ya te entrevisto a la persona, le digo, mira, pues bueno, aquí no tengo hallazgos, acaso a lo mejor es estos dos puntos, que pudieran ser observación, o tengo hallazgos, pudieran ser observaciones, todo depende de lo que encuentre en otras áreas. Salvo que de verdad encuentre algo que ya es una no conformidad cantada, se lo tengo que decir. ¿A qué nivel de no conformidad? Yo digo, pues no sé porque tengo que ver en otros lados, luego tengo que al final evaluar, ¿no? Pero sí porque es muy feo, o sea, es como si quisiera sorprender a la gente, ¿no? O sea, a mí se me hace una práctica pésima, pésima, que te quieran sorprender. Ah, ok, gracias, ya no supiste qué onda. O sea, no te dieron oportunidad a lo mejor hasta de clarificar en ese momento. Y hay procedimientos de quejas. Todos los organismos tienen la obligación, y creo que eso es general de todos lados, de tener su procedimiento de quejas en línea. Y lo que pasa es que luego no lo utilizamos porque creemos que nos va a ir mal a la siguiente. Pues si vienen, no, ¿sabes qué? Yo, me hacen esto, me quejo por esto, o consúltenlo con el área operativa del organismo de certificación. Okay, oye, ¿sabes qué? Pues es, ¿por qué no nos da tiempo de revisar la información, no? En ese momento, y me imagino, no sé si les pase, cuando les dan, no les dan hallazgos en toda la auditoría y en el final, en el cierre, les dan todos los hallazgos y se genera inconformidad de parte de la organización y a veces se genera roce con los auditores, porque en ese momento empiezan a debatir. ¿Ok? Porque si tú cuando les dices a la persona, tú ves este hallazgo, lo que estás haciendo también es confirmar que el auditado está de acuerdo con lo que tú hallaste, con lo que tú encontraste. Porque si no están de acuerdo, cuando haces la auditoría, y si es así, Sofía, por ahí coméntame si les pasa. En la auditoría de cierre, reunión de cierre, se genera roce y se genera debate, no discusión si quieren, pero debate de, oye, no es que eso no es así, o mira, entonces
no está sano, no está padre, nos desgasta y nos hace sentir como, pues no engañados exactamente, pero como, sí, eso es eso. Claro, entonces, si hacen las aclaraciones antes, y a mí me ha pasado, o sea, es muy difícil, a mí al menos todas mis auditorías, yo creo que si acaso una y no estoy segura, pero no, o sea, a lo mejor cuando les leo las no conformidad o los hallazgos y eso, sí, puede ser que me digan algunas cosas, pero casi no, casi nunca me ha tocado tener este roce con mis auditados externos. Es más, yo les voy a decir que mis roces más fuertes de auditoría son en internas, en externas no. Uh-huh. Entonces, hay que evitar eso en las internas, no lo hagan y traten de clarificar si ya es alguna una forma, uh-huh, ¿cómo se llama? En la forma en la que les están auditando, clarifíquelo con su organismo. O sea, es que de repente nosotros somos los clientes y de repente parece que entiendo que hay lineamientos y hay que adecuarse a ciertas cosas, pero también es cierto que nos están dando un servicio y que ellos deben de buscar la manera, no de irte a dejar no conformidades, sino de evaluar tu sistema de gestión. Entonces, cuando tú haces eso de dejar hasta el final, la reunión de cierre, los hallazgos, no conformidades, parece que lo que quieren es, me voy con mi no conformidad porque no vaya a ser que si le explico, me la tire, ¿no? O sea, eso no está bien. Yo lo digo, si yo me llevo 2 no conformidades de una empresa, quiero que sean de verdad. Si se levantan 20, quiero que sean de verdad. O sea, a mí no me hace mejor ni peor auditor el número de no conformidades, sino es el que realmente yo le haya dejado un valor agregado a la organización y realmente me haya asegurado de que estén cumpliendo con la norma en cuestión. Uh-huh. Eso es lo realmente importante. Uh-huh. Uh-huh. Exactamente cómo hacer la auditoría, pues ya tendría que ser como en el taller en la parte de auditor interno, o sea, que ya sería mucho, o sea, todo el proceso de auditoría, por eso le decía, o sea, hablo de la ejecución y de la generalidad, pero ya acciones de auditor interno como tal o cómo entrevistar, pues ya es mucho más, o sea, es como desarrollar, como hacer varias cosas. Ahorita vamos a ver un poquito de la auditoría, no me puedo enfocar tanto en un punto específico, pero para poder hacerlo de la auditoría, uh-huh, sí, lo importante aquí es donde la parte de revisión documental es revisen la información del área que van a documentar, los procedimientos del sistema. Y si de verdad tienen agarren los puntos de la norma que le corresponden, agarren el procedimiento y sobre ese. Yo así normalmente lo que hago es, les voy a decir así como es, ya toda esta introducción de los tranquilizo, les explico y demás, y es así como de, bueno, ok, platícame qué hace, ¿no? O platícame qué es lo que haces. Ah, ok. Mira, yo lo que hago es esto, por ejemplo, pues bueno, a mí me corresponde llevar la parte de compras, busco proveedores, cotizo, le mando a la persona, ok. Así, ok. Y ok, ¿tienes algún documento donde diga cómo hacer esto? Sí, ok. ¿Me lo pueden mostrar? Yo ya estoy verificando, okay, que conoce sus procedimientos, que sabe dónde están. Voy a verificar cuando me entregue el documento. Okay, y eso es sistemático en todos. Cuando me entregue el documento, voy a verificar que los documentos también sean vigentes, que la versión coincida con la de control o gestión de la información, ¿no? Y voy a verificar que lo que él me dijo coincida con lo que dice su procedimiento. Y que si me dijo de un registro, verificar que los registros que están ahí definidos son, ¿cómo se llama? Son los que está generando, que esté todo actualizado. Por ejemplo, si le voy a decir, algo que hagan, vayan pidiendo los registros y los registros háganlos, dirían por ahí, tomen 1 o 2 casos y denle seguimiento. Hay lo que se llama seguir el hilo, ¿no?, de los auditores. Denle seguimiento en todo el proceso. Traten de poner igual en la secuencia de plan, a lo mejor vale la pena que acomoden sus procesos, o
el desarrollo de la auditoría conforme al flujo de los procesos, porque eso les va a permitir hacer esta parte mejor, de ir tomando 2 o 3 casos y darle seguimiento en los diferentes departamentos. Ok. Pues es que todo es, mira, un buen auditor, cuando vas preguntando, o sea, a mí me pueden hacer una presentación. Yo la verdad las presentaciones del proceso, es eso lo que te digo, o sea, yo te voy a decir, ok, explícame qué es lo que haces. Y si tienes una presentación, pues ok, perfecto, pero enséñame tu procedimiento. Ahora enséñame tus registros. Un buen auditor siempre te va, bueno, no sé si un buen auditor, pero un auditor debería siempre preguntarte qué haces, cómo lo haces y luego verificar que sea lo que está diciendo tu sistema y que el sistema aparte que esté cumpliendo y que lo que me está diciendo cumpla con los requisitos aplicables a ese proceso. Ok. Sí, mira, una de las técnicas igual es que eso es parte del de auditor interno. ¿Ok? En esa parte es como que te quedas viéndolo y así como te quedas callado y así como que esperas que te sigan diciendo. La gente, y eso es en general, no solo es de auditorías, pero la gente hasta para negociaciones y demás se usa. La gente usa lo del silencio porque a las otras personas les provoca incomodidad estar en silencio. Entonces van a buscar algo que decir para romper el momento de silencio y la incomodidad, y normalmente ese algo va a ser información, porque van a ser, ay, a lo mejor no lo dije bien, ay, a lo mejor me faltó información, y te van a empezar a decir cosas. Entonces, si se queda callado el auditor y ustedes se sienten medio incómodos, si quieren decir algo, pues pregunten. No sé si quiere tengo otra pregunta. Y ya, o sea, no tienen que decir nada, o pueden usarlo como auditores también. Sí, sí, eso dice Néstor ahí en el chat, eso es exactamente eso. Tú pides al principio, no puede ser de compras, una orden de compra del cliente y sobre eso le dan seguimiento. Eso les va a ayudar a facilitar y lo que van a hacer es validar todo el proceso sobre 2, 3 ejemplos y van a decir, ok, y lo que encuentren, recuerden, la auditoría es un muestreo y eso lo tienen que clarificar también en la reunión. Es un muestreo. Cuando sea la interna, traten que no sea ¿cómo se llama? Un ejercicio de auditoría solo por cumplir. Háganlo más profundo. Si yo hago mi interna, pues hago 3 o 4 ejemplos. A lo mejor desde antes pueden decirle a la persona, ¿sabes qué? Necesitamos hacer esto. Y si es un equipo más o menos grande, decir, ok, vamos a ir y van a auditar diferentes departamentos. Vamos a ir sobre esta orden de venta. Ah, perfecto. Y ya, y sobre eso se va su proceso. Adicional de los puntos genéricos que deben de evaluar en cada proceso y que los deben tener identificados también, ¿ok? Puntos genéricos pueden ser que tengan sus procesos, sus riesgos y oportunidades, que hayan identificado los requisitos de sus partes interesadas, que tengan claros los requisitos de los productos, servicios o de sus procesos, gestión de la información documentada, todo eso es general. Pero en parte de su proceso pueden hacer eso y darle un seguimiento hasta el final, hasta que, ok, oye, ya, y vente, se entregó, sí, o esto, y durante todo ese proceso, ver que se haya hecho. Híjole, es que eso es diseño. Es que aquí, ¿cómo se puede auditar los procesos de diseño del cliente? Ahí lo que tendrías que meterte es a ver el punto de la norma de diseño, que es 8.3, me parece. Y solo es cumplir. O sea, es que ya poner ejemplos muy específicos, o sea, es exactamente lo mismo. O sea, es ver tu requisito, hacer tus preguntas, evaluar la evidencia y ver cómo lo están reflejando en cómo se llama, en su sistema y cómo lo hace. Son los diseños del cliente, ese es exactamente lo mismo, nada más que es un sistema de gestión con diseño. ¿Ok? Entonces, sí. Bueno.
Entonces, aquí veníamos a lo de la entrevista. La entrevista es replantear si la pregunta no queda clara. Bueno, ya creo que se lo dije, realizar donde tenga acceso a documentos y registros, mantener el tema, no se distraigan. De repente estamos preguntando y de repente sale un tema así como de, no, pues estos proveedores sí. Lo que pasa es que este proveedor de tecnología, no sé, de comunicación, lo tenemos en stand-by porque cambió el modelo de los teléfonos celulares, o las señales. Lo que pasa es que hay una antena y ya nos empiezan a contar la historia de la antena, y fíjate que la antena, y es que también como ahorita están cambiando las antenas 5G, porque no sabes que el coronavirus se dio porque no existe, y bueno, ya se fueron a otra cosa. No, mantengan el tema de la entrevista. Pongan atención. Como auditor, pongan atención, o sea, en lo que les están diciendo. Entonces el señor te está explicando cómo evalúa a sus proveedores y que además tienen proveedores muy críticos que hace una auditoría, va y bueno, en conjunto y mira este último reporte, te está explicando y tú de repente dices, ay no, pero todavía me falta auditar esto. Híjole, pero me va a dar tiempo. Lo que pasa es que ya te fuiste y ya ni pusiste atención y a lo mejor se te fue algo importante, ¿ok? O de repente, pero, sí, es horrible. Perdón, pero ¿qué dijo? Eso no lo vayan a hacer, eso se me hace así súper feo. Entonces, observar el lenguaje corporal de las personas, está cerrado, tiene cara así como de... ¿Para qué? Eso es para saber también qué tan abierto está y tenemos que ir trabajando en abrir al auditado, o sea, hacer lo que confíe, es como ahora sí en todo, lo más importante que debemos generar es confianza. Si no tienen confianza del auditado, no les va a dar mucha información que no está en los papeles. Si ustedes le generan confianza al auditado, les va a dar información que no tienen idea. ¿Ok? Ahora deben de ustedes no, o sea, no se trata de que les eche el chisme, ¿no? Radio pasillo. Ay, no, lo que pasa es que la de ventas, no, se la pasa con uno de los clientes. Para mí que la de ventas, no, ese tipo de información no. Es información que tiene que ver con los procesos y con el desempeño de los procesos y del sistema de gestión, que le sea relevante a lo que hacemos. ¿Ok? Entonces, eso es bien importante, apegarnos a los horarios. Traten de apegarse lo más posible a los horarios, estén pendientes del horario y de cumplir, eso se da con el ejercicio, de cumplir con los programas de acuerdo al horario que tienen. Resumir los resultados, lo que les decía, no se vayan y dejen al auditado con, sí, yo todo estoy muy bien, y al final les salen con que no. Y bueno, agradecer siempre, bueno, es algo que tengo así, es como agradecer toda la atención, participación, disponibilidad de la persona. ¿Ok? Ok. Bueno, ¿qué más? Evitar es auditar solo documentos, irme nada más al papel. Digo, ahorita en el caso de la auditoría remota, nos vamos a tener que basar mucho en este tipo de evidencia, pero también en preguntas, o sea, en saber qué está haciendo la otra persona, en oír lo que me está diciendo, poner atención a lo que me está diciendo, y no, digo, porque para eso, mándame tus procedimientos y mándame tus registros y ya, o sea, ni hablamos, no vayan solo a documentos, no se tomen las cosas personales, el auditado, pues igual y trae sus rollos y demás, y hay que tratar de no engancharse con actitudes. Expresar juicios, no, pues dar opinión, o sea, no den opinión, no van a dar opiniones. Vamos a evaluar el cumplimiento de los requisitos, ¿ok? Entonces, evaluar la opinión sería estar, no, es que estos indicadores de verdad es que sí están mal, ¿eh? No, yo pues no entiendo ni por qué los reportas así. O sea, no hagan eso. Ser negativos, eso ni en tu vida diaria, o sea, no hay que ser negativos. Mucho menos ser grosero y respetuoso. Llegar tarde, extender tiempo de marcado, interrogar, ser incisivo, creer que porque estamos siendo muy insistentes en algo le vamos a sacar. O sea, si yo ya le pregunté algo y le pregunto otra cosa, le vuelvo a preguntar, y no es porque no entienda a veces, sino es porque a lo mejor me está dando vueltas
o no me quiero, pues lo pongo así, o sea, lo único es infórmalo. Oye, ¿sabes qué? Pues si no me vas a dar la información, yo solo la anoto, no hay problema. Y no tengo que estar ahí, y menos si la gente apenas estoy empezando y creo que mi técnica de auditoría es casi que llevo mi agua mineral, ¿no? Bueno, por acá hay una marca en México que se llama Tehuacán, que es mineral, y para los interrogatorios que hacían en el pasado, esas tortuosas, no sé, llevo el Tehuacán, el chile piquín, y así como casi voy a interrogarlo y que confiese. No, o sea, el señor que voy a auditar o la señora que voy a auditar no tiene nada que confesar, me va a compartir lo que está haciendo y cómo está cumpliendo con los criterios que se definieron y los métodos del sistema. Y ya, como esté, yo no tengo por qué agredirlo, no tengo por qué criticarlo, no tengo por qué decirle. Le informo los hallazgos, vemos que esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, bueno, que te dé información, traten de terminar un poquito antes para dar los hallazgos por cualquier cuestión de, ¿cómo se llama? De que no haya acuerdo en lo que estábamos colocando como hallazgo para que puedan ellos dar información, ¿no? Decir, ¿sabes qué? Mira, si ya ahorita tú sientes que esto no es así, tengo tiempo de aquí a que haga el auditor la conclusión para pues recibir cualquier información que demuestre, así que demuestre lo contrario, ¿no? Y punto, y no se enganche. Ahora vamos a revisar y clasificar los hallazgos. Cuando hay un equipo auditor grande, pues bueno, vamos a juntar todos los hallazgos para agrupar. Entonces, la entrevista y la revisión documental nos debe de dar hallazgos, que es evidencia. Dice, los hallazgos van a ser la evaluación de lo que yo encuentro, lo que me dicen y lo que ven los documentos contra los criterios de auditoría, que ya sabemos que son nuestra norma y el sistema de gestión que definimos. ¿Cuáles son los tipos de hallazgos? Pueden ser no conformidades, que es un incumplimiento de un requisito. De valor agregado es que cumplimos con el requisito, pero podemos decir, dar información, no opiniones, información que pudiera mejorar los procesos. No hagan hallazgos donde están poniendo cosas imprecisas. Pongan hechos. En el área de compras, revisan de acuerdo al procedimiento fulano, deberían tener un formato tal, y se encontró que no se está llenando consistentemente, porque para tales y tales compras no se hizo, punto. Pongan datos. No conformidad en cumplimiento de un requisito mayor es cuando el requisito de plano no se cumple por ningún lado y casi siempre es para auditorías de certificación. Menores, el cumplimiento se da mi evaluación de proveedores. Mayores, no tengo evaluación de proveedores, aunque tenga el procedimiento. Menor, a veces la hago, a veces no la hago. De 10, de 15 tengo 12, eso es una menor. O sea, sí lo estoy haciendo, pero no soy consistente en hacerlo todo el tiempo. Valor agregado puede ser una observación donde de repente me doy cuenta que puse que las evaluaciones son cada año, las hago cada año, pero casi un mes antes o sea, cuando ya se me van a vencer todas, ¿no? Y los hago así como de rapidito. Entonces, bueno. Oportunidad de mejora, lo hago todo muy bien, pero a lo mejor pudiera definir algún criterio adicional que me ayude a hacerlo mejor. ¿Okay? Y fortalezas, así como vamos a poner hallazgos de cosas de incumplimiento, así como de motiven, pónganle la estrellita a su gente también sobre lo que están haciendo bien. ¿Ok? Entonces casi de psicología es conductismo y lo hizo Skinner. ¿Ok? Promuevan la conducta positiva, ¿no? La conducta positiva se premia. Porque para que lo continúen haciendo, por favor, háganlo en la reunión de apertura, feliciten a las áreas que han estado muy bien, ¿ok? Eso es genial también cuando es externo, eso es padre. Entonces, sí. Y la verdad es que cuando tienes un buen trabajo con el equipo, o sea, acuérdense que no vayan a hacer la auditoría interna y se echen a media organización encima. Porque el auditor externo se la echa encima, me quejo, pido que no me lo manden y el señor ya se fue a su casa. Pero ustedes se van a quedar ahí todo el tiempo. ¿Ok? Entonces no se echen a la empresa encima, por favor. Eviten eso. Porque van a seguir trabajando con el sistema, con la gente. Entonces, si ustedes echaron a la gente encima, al rato ya no quieren hacer las cosas, les empiezan
a ocultar información, les empiezan a hacer la vida como difícil. No se echen encima a la gente. Las conclusiones de auditoría, que ya sería el informe, es la última parte, o sea, ya después en la auditoría de cierre, que no lo puse. En la auditoría de cierre, ustedes lo que van a hacer es informar de los hallazgos, el nivel de hallazgos, se van a reunir el equipo auditor, van a revisar toda la información, todos los hallazgos, si hay hallazgos hacia los mismos puntos, los van a clasificar, van a poner hacia qué puntos son o requisitos son los que se están incumpliendo. Y van ¿cómo se llama? En la reunión de cierre, se reúnen y van a informar esto y van a informar los hallazgos que se hicieron. Ahí van a dar las fortalezas también y van a felicitar a la gente que, si les fue muy bien, feliciten a la gente, o sea, se vale aunque sean internos. Y a final de cuentas también reconozcan el trabajo de la gente. El trabajo de la gente de sistemas no se hace si no tenemos un equipo que colabore y si no logramos tener un nivel de liderazgo que haga que la gente confíe en ti y que haga las acciones, que realice las acciones que se requieren. ¿Okay? Pero el trabajo es de la gente también. Sí, porque a veces sí me ha tocado alguno como que hace el sistema, se siente que él hace todo y no siempre, y la gente pues a mí no le gusta eso. ¿Por qué? Porque muchos también su trabajo. Y hago mi conclusión, hago mi cierre, doy gracias. En el momento de cierre también se vale que, pues la idea no es dar la sorpresa, ya debieron haber estado como negociando todos los hallazgos para que cuando lleguen a la auditoría de cierre, sea como informar y sea muy fluido. Si no hicieron ese informe, la auditoría de cierre se va a hacer muy larga luego, sobre todo si es interno. Porque luego con la externa sí se hacen roces, pero no, como que la gente no sé si por ser interno o qué, considera que, que te puede reclamar más, ¿no? Entonces, se hace todo eso y si el auditado tiene en ese momento una evidencia que demuestra que el hallazgo que tú estás declarando no existe, te la aceptas, por favor. ¿Ok? No se vale que ya terminaron el auditor y ya vas a hacer, o sea, que ya salió el reporte y que en ese, no. Entonces, ahí debe de quedar muy claro cuántas no conformidades, cuáles fueron, cuántas observaciones, si hay oportunidades de mejora, todo ahí debe quedar claro. De manera, por lo menos, digamos, informal. ¿A qué me refiero? No está en el reporte. Porque ya que una vez que tengan la parte de conclusiones, o sea, es diferente los hallazgos que las conclusiones. Las conclusiones es determinar en qué nivel se encuentra el sistema de gestión. ¿Ok? Está en un nivel de implementación como que un poquito más elevado. Ok, entonces, si en estas conclusiones lo que debemos de dar es una descripción de acuerdo a todos los hallazgos, todos lo que vimos, a todo lo que encontramos durante la auditoría, ¿cómo consideramos que está el sistema de gestión? ¿Está cumpliendo, no está cumpliendo? ¿Le está aportando? ¿Te ayuda realmente a lograr los objetivos de calidad, los estratégicos? ¿Ok? La gente lo conoce, lo aplica, es eficiente, es eficaz, puede mejorarse, los riesgos cómo van. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer en las conclusiones. Y todo eso se va a hacer en un informe final o reporte donde van a venir los hallazgos. Pones otra vez criterios, todas las generalidades de la auditoría y pones, bueno, lo que normalmente pongo los hallazgos, pueden ir al principio las conclusiones de auditoría y luego la descripción de los hallazgos, ¿ok? Una de las cosas que yo estoy haciendo a partir de esta nueva versión es, hago una parte de riesgos y oportunidades del sistema de gestión que identifico a través de la auditoría cuando hago las internas. Entonces, eso sería lo otro. Y lo último es el seguimiento a la auditoría. ¿Ok? Entonces, en el seguimiento a la auditoría, aquí dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente es entregamos este reporte a las áreas y las áreas tienen que trabajar para hacer su análisis de causa y su plan de acción y este debe ser gestionado por los auditores o por lo menos por el líder de la auditoría. Revisar que esos planes de acción estén eliminando las causas y que para evitar recurrencia. Entonces, vamos a identificar acciones correctivas o de mejora.
les comento, informar sobre las acciones y luego de un tiempo que les decía, no, hagan otra auditoría, no, sobre lo que ya encontraron, hagan o planeen seguimientos para ver avances y cierre de esas acciones. Asegurar esta parte le podemos llamar auditorías de seguimiento o seguimiento de auditoría, como ustedes, o pongan el nombre que quieran si consideran que quitarle la palabra auditoría a la gente la estresa menos. Pero bueno, entonces, esa sería la parte de auditoría. Ahora déjenme checar las dudas y si van a tener las dudas que tengan. Ok. Porque ya sería, ese es el proceso de auditoría. O sea, lo que les decía, les trato de dar un poquito la generalidad. Voy a tratar de darle en lo posible responder las dudas. No, o sea, ya una duda, decir, ¿cómo audito una parte? Pues ya eso ya es como parte de todo un taller, ¿no? O sea, ¿cómo audito? Es todo. O sea, todo lo que vamos a colocar. Ok. Vamos a ver. Lo que decía lo de la evidencia que no tiene, o sea, ustedes tienen que revisar por qué no tiene esa evidencia. Ahí yo me iría, pues, o no está definida la evidencia, ¿ok? Que pues es lógico, o sea, o no la está haciendo la persona. Y si no la está haciendo, ¿por qué no la hace? ¿Ok? ¿Qué es lo que le está haciendo falta a esa persona? Porque por ahí me puso Sofía. Ok. Ahora, habría que ver qué información, ojo, porque si aquí no me dice que debe ser información documentada, pues no, o sea, no debería yo de tener no conformidad por eso. Pero sí es verificar de esa información que da, por qué no tiene evidencia, o qué tipo de evidencia, qué tipo de proceso es el que está. Todos deben conocer, no que hayan estado en el área, pero deben tener una idea del proceso. Y si no, documentense, lean lo relativo ¿cómo se llama? A compras en la norma, lean el procedimiento, ¿ok? Y escuchen lo que tiene que decirle la persona de compras. Es muy simple. Porque ellos saben su proceso. Entonces tú ya tienes vas a tener dos criterios definidos, los de la norma y los que pusieron en su procedimiento. Y en base a eso ya vas a poder evaluar si lo que te está diciendo coincide con lo que debería de cumplirse. Exacto, o sea, es muy mala práctica. La verdad, sí, o sea, luego hay unos auditores que dices, oye, ¿qué les pasa? Pero, ¿sabe? Ahora sí, como decían por acá, tenemos un programa, decía, no se dejen, no le tengan miedo al auditor externo. Pidan, si no, cambio de auditor. O sea, es parte. No, yo auditor no soy un verdugo, debo ser una herramienta de ayuda y de crecimiento para la organización. Un auditor es como, igual que el consultor, es como el doctor de las empresas, es como, el auditor viene siendo como el internista de las empresas, porque te va a ir a medir todos ¿cómo te decir? Tus signos vitales, cómo estás haciendo las cosas. Entonces, que tú vayas con el afán de, o sea, ¿quién quiere ir a hacerse una prueba, por ejemplo, ahorita de COVID y que te digan, tienes COVID y luego resulta que no lo tenías? Nadie. Lo mismo con las auditorías. Nadie quiere que te digan que estás mal en algo que no estás mal. Y si tú dices, oye, esa evidencia sí la tenía, dime que a lo mejor hay algún hallazgo que sí sea válido, pero le va a quitar todo el peso a lo demás. Las presentaciones de los procesos y mejora, o sea, la verdad es que pues no le veo, no debería, no, yo te lo voy a decir, no le veo caso a eso de las presentaciones del proceso y las mejoras. Tú conoces tu proceso, ¿ok? Entonces yo no le veo caso, o sea, para mí con que me presentes tu procedimiento donde me expliques, yo siento que es ponerlos a trabajar de balde, pero bueno, es lo que quiere el gerente de calidad. Hay gente que cree que porque se vea más bonito va a ser más efectivo y la verdad es que luego la gente
Pues por eso no quieren a los de calidad, porque te ponen a hacer cosas que no agregan valor, a menos que tú me digas, Sofía, que tu presentación de tu proceso y de tus mejoras te agregan un valor. Pues yo creo que las mejoras deberían de tener, porque me imagino que las presentan en las revisiones por la dirección o están informando sobre eso. No debería ser una información para el auditor. O sea, yo estoy súper en contra de trabajar para el auditor. No, yo no trabajo para el auditor. Que el auditor viene a trabajar para mí. ¿Ok? El auditor viene a evaluarme para darme información que yo considero valiosa y para ayudarme a obtener un documento que necesito para demostrarle a mi cliente o a mis partes interesadas que tengo un sistema en sitio. Entonces yo no les, o sea, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hago, por ejemplo, cuando voy a tener auditorías es, obviamente tenemos nuestra auditoría interna, pero en la externa es el audit, les doy una guía. Yo, calidad, les doy una guía a la gente de lo que les va a revisar el auditor y la secuencia de lo que va a revisarse. Más o menos. O sea, te van a auditar sobre esto, sobre eso, debes tener preparado esto y esto. Doy por hecho de que las cosas de su día a día tienen los documentos, porque yo no hice un sistema en paralelo al proceso. El proceso se documentó y se adecuaron lo necesario. Entonces no debería de estar generando información o tanta información adicional, porque hay mucha que ya se genera. Te decía, bueno, que es de recursos humanos, me imagino. Auditar la industria del vidrio se audita como todas. O sea, una de las cosas que yo les sugiero, sobre todo si estamos trabajando en sistemas, es que aprendamos a identificar patrones, ¿ok? Y que luego aprendamos cómo esos patrones los vamos a aplicar en una industria o en otra industria. Esa es una de las... Si yo tuviera un superpoder, mi superpoder sería identificar patrones. Entonces, eso te va a ayudar a poder aplicar las cosas. No hay una manera diferente de auditar una industria u otra. El proceso de auditoría es exactamente el mismo. ¿Ok? ¿Qué es lo que debo de conocer? El proceso de auditoría, y debo de conocer la norma en cuestión y mi sistema. Y ya. Entonces, para que tú puedas auditar la industria del vidrio o la de la automotriz o la de la que tú quieras, lo que necesitas saber es bajo qué criterio y cuál metodología. Y la metodología viene en la 19.000 y los criterios en la 9001 y en tu sistema de gestión. Yo les voy a sugerir, aquí me preguntan de firma, que no levanten no conformidades por firmas, salvo que sea algo muy relevante. Por ejemplo, se fabricó sobre un diseño que no tenía autorización o por lo menos no tenía la firma de autorización, si así lo pusieron. Eso sí es muy importante. Pero si de 30 documentos ustedes encuentran uno donde no queda muy claro, háganlo hasta como observación si quieren. No levanten una no conformidad. Yo les voy a decir, salvo que ese tipo de firmas, ¿ok?, ponga en riesgo el proceso, que pueda ser lo que le decía, se autorizó, se hizo una compra sin la autorización, se envió una información. Ahora, la autorización no tiene que ser firma, porque a veces hay todas autorizaciones que son por correo. Entonces, yo más que firmas, lo veo como autorización. Se hizo una contratación de alguien y a lo mejor pedían que luego ponen, ponme la firma. Pues igual, y pues sí, ponle ahí la firma. Pero a veces se usan firmas ya electrónicas. Por ejemplo, yo manejaba firmas electrónicas. Entonces, mi correo. ¿Cómo sé que realmente esa persona me aprobó algo? Yo lo hago por correos. ¿Okay? A veces si son muchos o si por requerimiento legal o pues una firma así, pero analicen muy bien lo de las firmas, porque eso ya está, yo creo que ver de salida, o sea, ya conforme se vayan automatizando y todas estas cuestiones de cuestiones electrónicas, entonces, o sea, ¿quién lo hace? En tu procedimiento segura, sí, ponle ahí que aclaren, pero si es uno de 50, hazle la observación, ¿ok? Si es consistente, sí, sí levántalo porque no queda claro quién lo hace, pero si es uno,
Entonces, lo que tienes que ver esa lista de compras, qué tipo de lista es, cada cuándo se hace, lo mandan por correo, evalúa si hubo otras formas de identificar quién aprobó. Si todo es en papel y lo llevan del escritorio y demás, pues a lo mejor sí hay quien lo hace, ¿ok? A veces, por la cuestión del tiempo, pues nosotros lo hacemos nada más con la firma, pero sí acostúmbrense a poner los nombres, pero háganlo como una observación. Yo me he acostumbrado a hacerlo contra un requisito de la norma casi siempre, pero sí se puede hacer. De hecho, en el sentido más, no más estricto, sino ahora sería más amplio, cualquier requisito que yo defina dentro de mi sistema de gestión, ¿ok? Y no lo cumpla, es una no conformidad y podría ponerlo ahí como una referencia. De hecho, sí he levantado así. No me acuerdo ahorita, la verdad es que tengo ahí ejemplos, pero sí, y lo que pones es el nombre del procedimiento y el punto que se está incumpliendo, en lugar de poner el punto de la norma. Uh-huh. Sí, puedes hacerlo contra la norma. Sí, tu evidencia va a ser lo del procedimiento y el punto de la norma va a ser el requisito incumplido. Pero la referencia, donde tú vas a poner las no conformidades, se dividen en la no conformidad, que es lo que se está incumpliendo, el requisito y la evidencia. ¿Ok? No en todos los casos se cumple con mantener la información documentada, con asegurar la autorización de las salidas, ¿ok? De las salidas, o sea, así cuando termina el proceso, no siempre se cumple con la autorización, o sea, la validación. La norma dice que debe haber alguien que autoriza que esas salidas ya cumplieron, fueron revisadas y cumplieron, mi producto o servicio cumple. Y hay un procedimiento que dice que fulanito lo hace y que... Entonces, si yo puse eso, mi evidencia va a ser que no se cumplió y que, bueno, en el procedimiento fulano lo dice, ¿no? Entonces, la no conformidad ahí es que no se hace. El requisito, bueno, es el 8, ya ni sé qué, 8, 5, 8, no, 8, 6. Me equivoco por unos. 8, 6, la liberación de los productos y servicios. Y la evidencia va a ser que no, que bueno, que aunque en el procedimiento pongan el dato del procedimiento fulano, se indica, contrario a lo que indica el procedimiento fulano, porque seguramente casi todo lo ponemos. Y si no lo ponen, también ponen no se indica. No se ha realizado la autorización o no hay evidencia. Ojo, cuando hagan sus no conformidades, no aseguren todo como, o sea, fíjense cómo están estructurando, no se mostró evidencia de que se haya realizado dicha liberación. O de que alguien, o sea, realmente alguien haya hecho eso. O sea, no se hace, no es cierto, yo no sé si se hizo o no se hizo, porque yo no he estado ahí todo el tiempo, pero no hay evidencia de que se haya hecho. Y esa es, o sea, esa es mi evidencia, sería esa. Híjole, ahí Pati, lo de las acciones correctivas, lo checamos en el webinar de no conformidades y acciones correctivas. Entonces ahí puedes checar en el webinar, pero básicamente son dos partes, es que hayan realizado las acciones, que se hayan cumplido, y la otra es pues que no haya recurrencia. Yo no la llamaría auditoría interna, o sea, de hecho aquí lo acabo de decir, es auditoría de seguimiento. Y lo hacen los mismos organismos. ¿Qué pasa cuando un organismo llega y me detecta una no conformidad mayor? Me hace una auditoría de seguimiento y hace las auditorías de seguimiento cada año, y en esa auditoría de seguimiento, ¿se acuerdan que vi en el plan? Lo primero que te hacen es verificar que hayas realizado las acciones. No hay auditoría de seguimiento para ver cómo sigue las demás. O sea, ya una vez que tú haces esta auditoría de seguimiento y que ya se demostró que se cerraron las no conformidades, lo único que te toca es en la siguiente auditoría, ya no de seguimiento, auditoría interna, revisa. ¿Se acuerdan que al principio cuando comenté la revisión documental para
prepararse para la auditoría interna, dije, resultados de auditorías internas anteriores o de incluso externas. ¿Por qué? Porque entonces, ok, mira, en la auditoría anterior tuvimos un problema con respecto a revisión por la dirección. Pues, ¿y qué problema fue a este? Bueno, anótale para que ahorita en esta auditoría verifiquemos también cómo continúa, si se siguió presentando el problema o no. Entonces, es seguimiento de auditoría, auditoría de seguimiento. Y luego haces auditorías externas, que es para verificar el cierre y efectividad de las acciones. Entonces, pues, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ok. Ahora, esta parte, que es bien importante aquí, digamos, esto es todos los webinars que van a estar a su disposición junto con los materiales. Es una como introducción a cada uno de los puntos. Como ven, hay muchísima más información. Yo espero que esta información les ayude a incrementar el nivel de su sistema de gestión, a mejorar su competencia, que sí les dé una información que realmente les sea de significado para ustedes, por todo el tiempo que están invirtiendo en ver esta información. Entonces, ya para poder tener una formación con respecto a cómo auditar, a cómo desarrollar las listas de verificación, todo este tipo de información, o igual de los temas anteriores, y porque me preguntan más información de la que aquí está compartida. Sí, pues sí, bueno, a mí se me hacen que interesante lo que les decía. Pues más de 20, 22 años dedicándome a esto, la verdad, me sigue gustando. Pasa a un formato que ustedes puedan ver en sus computadoras y que pueda yo subirlo a Vimeo. Y ya, porque ya está el material ahí todo. Entonces yo ahorita en un ratito más se los estoy compartiendo y ahí va a ir lo del grupo y ahí va lo de los talleres, todo eso lo voy a estar mandando, ¿ok? Y pues mandar las personas que ya. Y si quieren lo de la constancia, de hecho, a ver, les voy a poner. Si a alguien le interesan las constancias nada más por el momento de estos webinars que he dado, ok, déjenme encontrar el link de PayPal. Ok, déjenme. Uy, no me deja. Los comparto aquí. Y si alguien tiene interés en esas constancias, lo único que tienen que hacer es pagar en el link, ¿ok? Y en ese link ya me aparece, de hecho me notifica, ¿ok? Pero me lo mandan si quieren, o sea, mandan su nombre completo y yo les mando, hoy en la tarde me voy a dedicar a eso, a mandar constancias. Ya están todos los cursos, son 6 constancias, de hecho. ¿Ok? Ya lo pueden hacer. Si están en México, los datos de pago, ahorita se los paso. Lo pueden hacer por medio de transferencias. Por ahí una persona que me decía para las personas, eso, factura. Nada más le agregas, ahorita te voy a poner el monto y ese páguenmelo como es de México, ese tendría que ser por medio de pago en el banco. ¿Ok? Los que sean de cualquier lado, México, cualquier lado, por medio de PayPal, pero si van a requerir factura por medio de una cuenta bancaria. Y si están en México y simplemente quieren hacer el pago pueden hacer el pago en la de esta, espérenme que lo encuentro. ¿Dónde está? Déjenme ver. Bueno, aquí ya me fui, ya me perdí. Dame un segundito. Aquí está. Ahorita se los pongo ahí, se los pego y con el costo con la factura, el costo en pesos,
Ujú. Ok, aquí están los datos. Ok. Ok, aquí está. Si genero factura, el costo en pesos es 456. Sería 456 más IVA. Ujú. Para los que vayan a hacer el pago por medio de la, ¿cómo se llama? De la cuenta de Bancomer, son 456 pesos. Ujú. Ok. Y bueno, en el caso de PayPal, son $19 y te toma el tipo de cambio. ¿Ok? Entonces, pues de mi parte, sí, de mi parte sería todo. De verdad que pues espero que seguimos en contacto y pues, bueno, muchísimas gracias por todo su tiempo. Si nos extendimos muchísimo, es que lo de auditorías es medio extenso. Sí, pero espero que hayan quedado las dudas que tenían, hayan quedado pues despejadas y pues estamos en contacto. En un rato más les mando la información y cualquier cosa, pues ya les dije, aquí les pongo mi número, 52, 22 81 47. Creo que como es celular, creo que lleva entre el 52 y el 22, creo que lleva un 1. Y mi correo, que igual el correo, pues donde les llegan mis correos, nada más le dan contestar y ya, pero por cualquier cosa, aquí está. Y bueno, pues ya es el último, ¿sí? Entonces no me quiero despedir porque es el último webinar, pero bueno, de este periodo vamos a tener más después de otros temas, ¿sale? Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y estamos en contacto, chicos, ¿sale? Espero que sí esta información les sea de utilidad y pues ahí me mandan qué información, o sea, vamos a darle seguida a la página, únanse al grupo y pues vamos a ir generando información y en lo que yo pueda compartir, pues con mucho gusto. Ahora me gusta mucho hablar de esto. Me hablo mucho, dicen, ¿sale? Ok, pues hasta luego, que tengan excelente tarde, chicos. Ya vamos a, ¿cómo se llama? Ok, vamos a dejar de, no, creo que es aquí Stop Share. Listo, ya, ahora sí ya me salí. Listo, ahora sí. Listo, hasta luego, chicos, que tengan excelente, pues ya excelente fin de semana, ya casi, viernes, sábado, ya se terminó la semana. ¿Ok? Cuídense mucho de esto, los que estamos en México, sigan las instrucciones. Tenemos que salir, sí, yo también salgo a veces, pero solo cuando es estrictamente necesario y hay cosas que no. Nos cuidémonos mucho para que ya pronto pase todo esto. Y ahora sí que mucha salud a todos. Bye.